Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video voy a hablarles acerca de las temperaturas críticas de transformación. Esto es importante para el desarrollo en el área de tratamientos térmicos de los aceros. Pero antes, no olviden suscribirse al canal y así como a todas las redes sociales. Aquí estaré compartiendo información importante como fechas de cursos, artículos, etc. Justamente la semana pasada compartí un artículo, el cual podrán encontrar en la página web acerca de las temperaturas críticas de transformación. Entonces podemos comenzar a definir que las temperaturas críticas de transformación del acero definen el inicio o la finalización de una transformación de fases. Existen diferentes temperaturas críticas, sin embargo, hay 5 de las más importantes que tenemos que conocer: la A1, A3, ACM, MS o MF. Existen diferentes formas en las cuales podemos calcular o conocer estas temperaturas. Una de ellas, por ejemplo, es por medio de ecuaciones. Hay handbooks, por ejemplo, el Handbook de Metalurgia para no metalúrgicos de la ASM International nos comparte dos ecuaciones empíricas, las cuales son utilizadas para aceros hipoetectoides para calcular estas dos temperaturas, la A1 y la A3. En la pantalla ustedes podrán visualizar esas ecuaciones. Todo esto es en función de la composición química. Por ejemplo, aquí en la pantalla pueden ver la composición de un acero 4130. Entonces, para poder calcular esas temperaturas de este acero, simplemente tenemos que utilizar la ecuación y podemos ver a continuación el resultado. Por ejemplo, la A1 nos da un resultado de 742 Celsius, la A3 867 aproximadamente. Otra forma en la cual podemos también calcular estas temperaturas es por medio de los diagramas. Hay ciertos handbooks en los cuales podemos encontrar muchísima información acerca, pues, de estas temperaturas, por ejemplo, en los diagramas CCTs. En este caso, si vemos la composición de un acero 4130, la misma composición que revisábamos anteriormente, podemos ver, por ejemplo, que la AC1 está aproximadamente entre los 720, 700 grados Celsius y la AC3 está un poco por debajo de los 800 grados Celsius. Entonces podemos encontrar una diferencia y esto pues se tiene que ver mucho en cuanto a la composición química. Como vimos anteriormente, las ecuaciones están en función de los elementos, sin embargo, no tome en cuenta todos los elementos. Es importante que tengamos en cuenta eso al momento de hacer los cálculos, ya que puede haber una variación. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar de qué otra forma podemos calcularlo y eso es utilizando herramientas termodinámicas como Thermocalc. Voy a, van a poder visualizar mi pantalla en la cual podemos utilizar en este caso el modelo de propiedades para aceros. Para esto es importante contar con ciertas bases de datos como lo es la base de datos termodinámica de aceros y la de movilidad. Entonces, simplemente le voy a dar clic aquí donde dice modelo de propiedades y voy a esperar que la pantalla cambie, así como que automáticamente me va a aparecer todos los pasos necesarios para poder realizar el cálculo. Entonces ya una vez el software nos ha mostrado cuáles son los pasos consecutivos que tenemos que realizar para poder llevar a cabo un cálculo. Aquí es necesario simplemente estar seleccionando la base de datos adecuada, en este caso para aceros, y voy a colocar la composición química de mi material. Voy a utilizar la misma composición del acero 4130 con la finalidad únicamente de comparar las temperaturas que nos dio con las ecuaciones, las temperaturas que también vimos en el diagrama CCT y ahora vamos a compararlo con esta herramienta. 1.50, 1.20, punto 20, silicio punto 25, 1% de cromo y punto 20. Muy bien. Entonces, ya una vez con la composición química, me voy a ir aquí a esta parte de modelo de propiedades y voy a seleccionar justamente aquí en el módulo de modelo de aceros, voy a seleccionar la cajita que dice temperaturas críticas de transformación. Aquí voy a cambiar a Celsius, únicamente para estar trabajando en esta unidad. Y lo voy a dejar así tal cual ya nos selecciona el software. Aquí si le dan en descripción podrán encontrar
cuáles son las diferentes temperaturas que pueden calcular. Por ejemplo, la A1, la A3, la Liquidus, Solidus, la A4, etcétera. Entonces, todo esto aquí viene en la definición. Lo podrán encontrar en esta parte de descripción. Muy bien, entonces ya con esto simplemente me voy aquí a esta parte de tabla porque yo quiero ver la información en forma simplemente de un valor, no quiero verla en una gráfica. La A1, A3 la voy a cambiar a Celsius y le voy a dar Perform. Entonces ya podemos ver los resultados aquí en el software y nos indica que la A1 nos da una temperatura de 751 Celsius y la A3 845 Celsius. Si nos regresamos a las temperaturas de las ecuaciones, la A1 nos dio 742 Celsius y la A3 867. Entonces hay un delta por ahí de la A3 entre 20 grados Celsius y con la A1 aproximadamente 10 grados Celsius. Entonces también veíamos que las temperaturas del handbook nos mencionaba aproximadamente entre los 715 y la A3 aproximadamente entre los 800. Entonces sí, por ahí hay también un gap de diferencia entre el handbook, entre los STs, las temperaturas por ecuaciones y el software. Entonces hay que nada más tomar en cuenta que el software está tomando todos los elementos presentes en la composición química. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas temperaturas? Porque nos va a ayudar para calcular las temperaturas de transformaciones martensíticas cuando estemos en el proceso. De otra forma, también aquí mismo en el modelo de propiedades que es titulado como temperaturas martensíticas. Aquí hay que hacerle clic y nos va a mostrar, pues bueno, esta información. Aquí podemos ver la descripción acerca de pues todo este módulo. Y personalmente, yo recomiendo siempre checar esta cajita de aquí que nos menciona del austenizado intercrítico o el intercritical annealing. ¿Por qué? Para llevar a cabo un tratamiento térmico de temple, primero debemos austenizar. Y esta austenización está en función, pues bueno, de la A3. Entonces voy a calcularle aproximadamente, les menciono, entre 30 y 50 grados Celsius arriba de esta temperatura. Entonces, si tomamos en cuenta esta temperatura de la A3 que nos dio aquí termocal, pues estaríamos aproximadamente entre los 875 grados Celsius. Y pues bueno, esa se podría ser una sugerencia a utilizar en el proceso. Ahora, aquí yo le puedo colocar 875 grados Celsius. ¿Por qué? Lo que va a hacer Termocal para poder calcular las temperaturas de transformaciones martensíticas es primeramente calcular la composición de la austenita a esa temperatura. Es decir, cuando yo caliento un acero en el horno a 875 grados Celsius, espero que el 100% de la microestructura sea austenita. Sin embargo, en la vida real no es así, no el 100% va a ser austenita. Podemos llegar a tener puntos de microsegregación que tengamos sulfuros o a lo mejor algún carburo por ahí que no haya disuelto, etcétera. Entonces, todo eso, todas esas especies o toda esa parte que no transforma austenita, Termocal la va a separar y va a decir, esto no lo voy a tomar en cuenta en mi ecuación, únicamente voy a calcular cuál es la composición química de la austenita y a partir de eso voy a calcular la martensita. Entonces, es por eso que se recomienda utilizar este checkbox, 875 grados Celsius, y simplemente me voy a ir a realizar una tabla porque también quiero valores únicos o valores, no lo voy a ver en una gráfica. Y aquí tenemos, no hay tal cual una opción de MF, pero sí M90 o M99. M90 es decir, a qué temperatura el 90% de la microestructura va a ser martensita. Entonces voy a ponerle M90 y nada más le voy a cambiar aquí a Celsius y lo voy a correr. Entonces aquí ya nos menciona que para este 04130, la MS, es decir, que nosotros le llevamos austenizado y ya una vez del austenizado a los 875 grados Celsius, vamos a enfriar rápidamente. Entonces cuando la pieza ya esté dentro del tanque
y empieza a enfriarse y alcance los 407 grados Celsius, vamos a esperar que a partir de ahí la transformación martensítica comience. A los 365, entre los 407 y 355 grados Celsius, va a ocurrir esa transformación. Después de esa temperatura, debajo de los 355 grados Celsius, va a terminar, o a lo mejor va a seguir hasta la MF, pero aproximadamente como esa temperatura, la transformación se termina y esa va a ser nuestro resultado o eh, el porcentaje de martensita que vamos a lograr en nuestra microestructura. Entonces, en conclusión, podemos ver que existen diferentes herramientas, ya sea por ecuaciones, que lo veamos en diagramas, en ciertos handbooks o herramientas computacionales como Thermocal que nos va a ayudar a determinar estas temperaturas de transformación en función de la composición química. Hay que recordar que cada uno tiene, por así decirlo, una limitante. Igual los handbooks, por ejemplo, fueron diseñados los diagramas CST o los diagramas de transformación con una sola química. Entonces, si nosotros hacemos cambios en en la composición química de nuestro material, pues bueno, podemos encontrar diferencias. En este caso, por ejemplo, herramientas como Thermocal nos puede ayudar a tomar en cuenta todos los elementos que contiene nuestra pieza. Entonces, si estamos realizando cambios en la química, podemos ver qué impacto podemos llegar a tener en estas temperaturas de transformación. Muy bien, bueno, entonces espero que este video haya sido útil para tu trabajo y como ya les menciono, pueden suscribirse al canal para poder obtener más videos como estos. Gracias.